Hola de nuevo a todos. Pues avanzamos. Como os decía, última ponencia en este auditorio, en esta quinta edición de Cyberworld 2025, y a la 1 tendrá lugar el acto de clausura. Venga, vamos allá. Hemos hablado mucho de formación, hemos hablado de talento a lo largo del día y a lo largo de estos días. Y es el momento también de ponerlo sobre el escenario. Uno de los retos en el campo de la ciberseguridad es el talento, es la captación del talento por parte de las empresas y no solo eso, también retenerlo, como bien sabéis, es complicado. Pero hay que hacerlo y hay también maneras y estrategias de hacerlo. Y nos lo va a contar cómo se caza este talento Esther Tejedor de Telefónica. Esther, vente con nosotros, por favor. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí y tienes el honor pues, de clausurar las ponencias en este auditorio de Cyberworld 2025, así que Bueno, muchas gracias por invitarme gracias a y ti. vamos a clausurar. Venga, un honor tenerte con nosotros. Por favor, todo tuyo. Gracias. Bueno, pues lo primero de todo, hola, yo soy Esther Tejedor y soy la directora de operaciones de ciberseguridad de Telefónica Tech. En Telefónica, ya he empezado a tocar antes de tiempo. En Telefónica Tech pues nos dedicamos a todo lo que significa la transformación digital de los clientes, donde intentamos que tengan un end-to-end de cambio, de transformación, de evolución, y entonces pues los servicios digitales son nuestro día a día, con lo que eso conlleva, ¿no? Con los perfiles tan complicados en el mundo en el que vivimos ahora mismo, que son tan escasos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que voy a empezar es hablando de mí. Yo llevo trabajando en Telefónica pues desde que tenía 20 años, o sea que toda mi carrera profesional la he desarrollado dentro de Telefónica, pero he hecho cosas completamente diferentes, ¿no? No he hecho durante 2 años lo mismo. Empecé estudiando Teleco en la Universidad de Alcalá y bueno, no había terminado la carrera cuando ya empecé a trabajar y empecé con el mundo pues, de lo que estaba como un Internet todavía incipiente y con las primeras redes IP que se expandían por el entorno internacional. Pero luego a lo largo de los años pues, he trabajado con mensajería, he trabajado con telefonía móvil, he trabajado con redes de voz, con redes de datos y en una etapa movimientos de tráfico a lo largo de cables submarinos cuando teníamos problemas con huracanes, mordeduras de tiburones. Entonces, bueno, pues os puedo contar cómo se repara un cable submarino. Pero en la última etapa de mi vida profesional, que esta sí que llevo ya pues aproximadamente trabajando en ciber unos 15 años, pues os tengo que decir que ha sido completamente apasionante. Y aunque os hable del ámbito ciber y dices, oye, ¿no has dicho que has cambiado cada 2 años de actividad? Pues he desempeñado diferentes roles, pero es que la ciber es tan grande y tan amplia y hay tantos tipos de perfiles, podríamos hablar más de 60 perfiles completamente diferentes, pues que me permite que en el día a día, desde luego, no me aburra, ¿no? Y cada día pues haga una cosa diferente. Entonces, cuando hablé de venir a dar esta charla, pues la verdad que podía haberos hablado de los incidentes que estamos gestionando en el día a día, de cómo estamos mejorando la detección, de cómo la inteligencia artificial es una herramienta que cada vez más usan los atacantes o usamos nosotros para defender, pero al final pensé, oye, ¿qué es lo que cuando tú te levantas te preocupa, ¿no? Todos los días? Y lo que me preocupa es la gente, ¿no? En ciberseguridad las personas son muy relevantes. Entonces, el tener a la persona adecuada en el sitio adecuado, ayudando a proteger a nuestros clientes, pues es lo que me quita el sueño, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el talento, fomentarlo, generarlo y retenerlo, es aquello en lo que he puesto los últimos años de mi vida más esfuerzo, y eso que trabajo en las operaciones, como os decía, ¿no? Los perfiles digitales son perfiles muy complejos. Tienen unas características cambiantes, continuas del entorno que hacen pues que los sean profesionales escasos, ¿no? Pero yo voy a hablar de lo que sé, que lo que sé es la ciber, ¿no? Y os voy a contar qué cosas son las que hacen especial la ciber en todo lo que tiene que ver con los planes de talento. Lo primero de todo es, hay muchísima demanda, no hay profesionales suficientes, no hay gente suficientemente formada
a nivel de volumen con la demanda que hay, ¿no? Cada vez el ámbito de las amenazas es más amplio, el número aumenta, las detecciones aumentan, las superficies de ataque aumentan al estarnos cada vez transformando más a ese mundo digital que os comentaba antes y pasa a ser muy complicado tener el volumen de personas que necesitamos. Por hablaros de cifras, en Telefónica Tech ahora mismo somos en España, bajo mi responsabilidad, unos 1.200 profesionales aproximadamente, y si hablo del resto de países donde tenemos presencia y dentro de mi organización cubriendo todo el ámbito internacional, otras 1.000 personas adicionales. ¿Qué crecimiento tenemos? Pues el año pasado movilizamos aproximadamente 700 movimientos, vacantes o de rotación o gente con progresión o captura de talento en el mercado. Entonces, con estas cifras podéis imaginaros el crecimiento que estamos teniendo. Solo en lo que llevamos de año llevamos más de 300 vacantes gestionadas, ¿vale? Entonces, más demanda que oferta, complicado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las tecnologías cambian muchísimo. En aquellos perfiles de ciberseguridad donde el aspecto tecnológico es muy relevante y lo que buscamos es experiencia, lo tenemos complicado. Cuando yo empecé a trabajar, que os comentaba en las redes de datos, pues había dos grandes gigantes que movían todas las tecnologías, ¿no? Eran dos tecnólogos y todas las redes de cualquier ámbito de una telco o de clientes estaban cubiertos por esos fabricantes. Pero cuando hablamos del ámbito ciber, hablamos de cientos de fabricantes. Y hoy eres el experto en una tecnología que es puntera en el mercado y dentro de esos 3 años esa tecnología ya no tiene peso, no tiene relevancia. Y ha llegado otra que acaba de emerger de una pequeña empresa y que lleva escasamente 6 meses, ¿no? ¿Qué mercado va a haber profesional de perfiles que tengan esa experiencia? Es francamente complicado. Entonces, perfiles cambiantes, que tengan la capacidad de adaptación, gente con mucha capacidad de aprendizaje, es lo que tenemos de alguna manera que tener en el ámbito ciber, ¿no? Más cosas. Los CISOs, las personas que se dedican a la ciberseguridad, lo que buscan al final es mucha personalización y mucha experiencia. Al final estás dejando en manos de personas, más allá de que tengas tecnologías y tengas procesos, la seguridad de tu empresa o la seguridad de un país o la seguridad de cualquier ámbito que estés protegiendo, de un entorno OT de una ciudad, ¿no? Entonces, la gente es muy relevante tener confianza y saber que lo que van a ejecutar, lo van a ejecutar las personas más cualificadas. Esto es algo que en otros aspectos se mueve mucho en el plano servicios, donde hay una despersonalización. En el ámbito ciber la personalización siempre va a estar presente. ¿Qué más cosas? Lo que os comentaba, más de 50 perfiles diferentes en el mundo ciber. Parece que hablamos de ciber y es algo chiquitito, es un mundo, desde personas que han estudiado Derecho y que se tratan el cumplimiento normativo, las leyes, el cómo de alguna manera tenemos que tener planes de continuidad de negocio, el análisis de riesgos. Gente que está haciendo análisis de inteligencia que luego pueda ser accionable, gente que hace detección y respuesta, analistas forenses, gente que se dedica a la seguridad ofensiva haciendo pentesting, incident handlers, que cuando hay un ransom en una empresa son las personas que hablan, interlocutan con el CIO, el CEO y el CISO para valorar el impacto y ver qué acciones hay que tomar con decisiones muy rápidas y asesorar, aconsejar cómo comportarse en esos momentos de crisis. Como podéis ver, hay perfiles desde muy técnicos hasta perfiles que tienen otro tipo de estudio, cualificaciones y soft skills, ¿no? Entonces, pues todo esto hay que trabajarlo para poder tener profesionales apropiados, como os decía antes, en el sitio adecuado, ¿no? Y luego la calidad, al final, cuando tú ofreces tus servicios de ciberseguridad o cuando estás protegiendo una empresa, el cómo te miden o el cómo valoran la calidad con la que tú vas a poder prestar el servicio está basada en gran parte en los años de experiencia y en las certificaciones que tienen las personas que forman parte de tu equipo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son los que hay que trabajar en el mundo ciber, que en otros mundos, oye, pues son mucho más despersonalizados y diferentes. Entonces, al final, una empresa de las que se dedica a la ciber, como es la mía, tiene que tomar una decisión. ¿Qué hace? ¿Montar unos mecanismos de captación de talento en el mercado muy potentes
o realmente apuesta por una cantera y por el desarrollo profesional y la formación de gente desde una etapa muy incipiente del mundo laboral. Bueno, pues este segundo aspecto es el que hemos trabajado en Telefónica Tech en los últimos años y lo que vengo un poco a contaros el cómo lo hemos creado, montado para poder hacer de una manera estructural un plan de talento que permita que demos a nuestros clientes la máxima calidad, ¿no? Pilar fundamental, plan de carrera. Nosotros, a todas las personas que forman parte de mi organización, pero también en la organización de ventas o en las organizaciones más staff, tienen lo que denominamos un plan de carrera. Cada persona está catalogada según 5 dimensiones. El impacto que esa persona tiene en el negocio, su mentalidad emprendedora, foco en cliente y foco personas. Y esas personas son calibradas y tienen unos retos para mejorar en uno de esos 4 aspectos para poder progresar profesionalmente y alcanzar, oye, pues dentro de la organización, roles diferentes, ¿no? Entonces, yo, como soy de operaciones, os voy a hablar en concreto de cómo nosotros, perfiles mucho más técnicos que lo que pueda ser a lo mejor los que tenemos en el área de ventas, profundizamos en esto, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos la dimensión de impacto al negocio con lo que llamamos itinerarios técnicos. ¿Qué significa el itinerario técnico? El itinerario técnico es algo que hemos creado para que cualquiera de esos 50 y pico perfiles que tenemos, por muy complejo que sea, que os diría que el perfil más complejo de mi organización es el incident handler, esa persona que os decía que toma el liderazgo de un incidente de seguridad en una situación de alto impacto en el negocio, ¿cómo poder hacer para que parta siempre de una posición inferior y que al final la fuente de alimentación de todos esos perfiles venga en personas recién salidas de sus ciclos formativos? Entonces, el itinerario técnico lo que hace es que para cada perfil de la parte superior de la pirámide tengamos un desarrollo de los perfiles inferiores a través de una progresión basada en formación, en experiencia y en certificaciones que permita que alcance esos skills, ¿no? Eso que implica un mapa tremendo de cómo cualquier perfil se puede cubrir desde abajo y marcar unas pautas, como podéis ver en el ejemplo que os pongo, de cómo un ingeniero técnico de nivel 1, que es un operador, acaba en una lista de N3, ¿vale? Vamos a profundizar un poquito más de esto. Incident handler, posición más compleja que os he comentado, ¿no? Veis que se puede alimentar desde un técnico nivel 1, operador junior, ¿vale? Que son nuestra primera base de la pirámide. Lo que nosotros vamos haciendo es ir generando dentro de las verticales, que serían los diferentes aspectos y skills que deben tener los perfiles, cómo trabajamos una formación generalista, una formación interna y una formación de fabricantes, basada en muchos casos en certificaciones, ¿vale? Pero no es el único pilar, luego os comentaré, ¿no? Entonces, ahí decimos, bueno, un técnico nivel 1, pues nosotros vamos viendo qué personas apuntan maneras, ¿no? Los seleccionamos de alguna manera, los llamamos delfines y vemos que es la gente que más talento tiene y de alguna manera pues la vamos seleccionando de una manera estructural que nos permita tenerlos reconocidos, ¿no? Y a esas personas nos sentamos con ellas y les contamos, oye, lo que vamos a hacer es desarrollar tu carrera profesional. Hemos visto que donde necesitamos ahora mismo más tipo de perfiles y si estás interesado en desarrollarte en esa vía, pues vamos a desarrollarte hacia el itinerario técnico de Incident Handler. Y entonces, pues viene diferentes escalones con diferentes formaciones y diferentes aspectos de experiencia de los que le vamos a ir dotando para que vaya alcanzando esa posición, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros la demanda de posiciones? Pues según la experiencia que nosotros tenemos de funnel de los perfiles más demandados. Entonces, crecemos, por decirlo de alguna manera, de arriba hacia abajo. Vemos qué posiciones y en qué volumetría las vamos a necesitar y a cuántos años vista, con la experiencia que vamos teniendo de lo que requiere ahora mismo el mercado, y vamos trabajando en los profesionales más cualificados desde el punto de vista de talento para irlos desarrollando hacia esa vía, ¿no? Este mapa, la verdad que hemos trabajado pues aproximadamente 2 años con alta intensidad para poderlo tener completamente aterrizado y que haya personas dentro de mi organización que solo se dediquen a esto. Capacitación.
Cuando hablamos de capacitación en el mundo de ciber, siempre estamos pensando en certificaciones y decimos, necesito la certificación en ISACA X, necesito certificaciones, y además son certificaciones súper costosas. ¿Realmente la calidad de un profesional se mide solo con certificaciones? Para nada, en absoluto. O sea, al final la certificación es algo que está acreditando tus habilidades y tus skills, pero no es la palanca o el motor para desarrollar a las personas, ¿no? Y muchas veces caemos en ese error. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo, y habréis visto en la presentación anterior, en cursos de formación interna y en el mentoring y la tutorización. Si tú coges y montas un itinerario como el que hemos contado, técnico, y no le dedicas el tiempo, el esfuerzo de la organización para que eso pueda ocurrir, realmente no vas a conseguir desarrollarlo. Y son carreras de fondo, no es un sprint, ¿no? Es una apuesta a largo y a medio plazo, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un plan de seguimiento, tiene que tener una tutorización, ¿vale? Y tiene que haber personas dedicadas que su tiempo lo inviertan en esto. Yo en mi día a día os tendría que decir que las figuras de people están integradas dentro de mi organización y hablo con ellas 3 o 4 veces al día, revisando donde tenemos a la gente posicionada, y son personas que conocen el negocio ciber también como yo, pero expertas en personas. Cuando pensamos en formación, también pensamos en que nos tenemos que gastar como organizaciones cantidades ingentes de dinero, ¿no? Entonces, más allá de la formación interna, tenemos muchísima formación gratuita que a los profesionales que están arrancando en este sector y acaban de salir de los grados, de las carreras universitarias, tienen laboratorios donde pueden entrar y hacer pruebas de hacking, tienen un montón de plataformas, tienen muchísima formación disponible que no es de pago, ¿no? Entonces, ahí lo realmente relevante es que la persona empiece a formarse en ámbitos generalistas y luego sepa dónde quiere llegar, ¿no? O tenga un punto de llegada a donde él diga, oye, me quiero orientar, que me gustaría ser un perfil técnico. Dentro de los perfiles técnicos me gustaría trabajar en ser un analista forense. Entonces, ahí tiene que coger y marcarse claramente las pautas, profundizar e investigar cuáles son los saltos que debe ir dando, que nosotros dentro del ámbito es lo que llamábamos itinerario técnico, y a partir de ahí ir dando esos pasitos, ¿no? Entonces, no subestimemos la formación gratuita. Ahora mismo en ciber el plano es amplísimo y hay una oferta tremenda, incluidos los fabricantes que nos están dando muchísima capacidad para poder desarrollarnos, ¿no? Y luego, ¿solamente va de cursos internos gratuitos, formaciones, certificaciones? No. ¿Qué experiencia te da ir a una charla, dar una ponencia, participar en un paper, hacer una investigación? El dedicar tiempo de tu día a día a poder trabajar en estos aspectos es algo clave para nosotros, porque creemos que el talento se desarrolla también pues viniendo aquí a la Cyberworld. Yo, por ejemplo, hoy pues será algo que me lleve y que me ayude oye, a mejorar profesionalmente. Estoy seguro que la siguiente lo haré mejor, ¿no? Y ir a un RUTED, a una baja negra, el coger y compartir experiencias en workshops, en charlas. Yo os digo que esto enriquece muchísimo. Entonces, dentro de lo que yo tengo como presupuesto de formación, el pagar a la gente entradas para poder asistir a los foros de interés, pues gasto tanto dinero como puedo gastar en dar certificaciones, ¿vale? Entonces, no subestimemos nunca estos temas. Y luego, en cualquier perfil que se dedique al mundo ciber, tiene que entender que el aprendizaje continuo es la clave. Este mundo no está hecho para gente que quiera vivir en un aspecto cómodo. Como yo os decía, hoy me levanto y arranco con una exfiltración de información y mañana me voy a encontrar, o cuando acabe el día, con otra cosa completamente diferente, con una detección que no hemos realizado correctamente o con un incidente en una empresa de cualquier sector. Hoy es una empresa que se dedica al mundo de la banca, mañana será en el ámbito de la defensa, pasado mañana o en el mismo día será un retailer. Entonces, esto es una caja de sorpresas y desde luego no hay hueco para gente que esté cómoda con la rutina y el aburrirse. Aquí no hay espacio para eso, ¿no?
Cantera de talento. Os he hablado de una pirámide. Dices, vale, pero esto de la pirámide, por algún lado tiene que entrar la gente. Si no vais o intentáis reclutar lo menos posible en mercado, que reclutamos en mercado, esto siempre es un porcentaje, ¿no? ¿Qué hacéis, no? Bueno, pues nosotros hemos hecho una apuesta brutal por tener cantera y por trabajar con las universidades, con los grados, con personas que acaban de empezar en su mundo profesional y en el que nosotros queremos ser sus mentores, queremos ser sus tutores, queremos formarles y meterles en el cuerpo esa pasión que tenemos en las operaciones ciber, ¿vale? Apuesta fundamental que arrancó el año pasado en Telefónica Tech y que hemos decidido que es nuestra fuente de cantera. Es lo que hemos llamado los hubs de nivel 1. Antes, dentro de Telefónica Tech, lo que eran los primeros niveles, pues decíamos, oh, son los niveles de menos valor, ¿no? Al final, realmente no es gente con tanta experiencia y teníamos mucho personal externo ahí, ¿no? Entonces, ya cuando veíamos que la gente despuntaba y teníamos gente de talento, pues ya la contratábamos. Radicalmente hemos cambiado de estrategia. Nuestra estrategia es incorporar al talento de forma interna. Hemos incorporado más de 200 profesionales el año pasado solo para esto, formando lo que llamamos hubs de nivel 1. ¿Y por qué lo hacemos, no? Pues yo miro hacia atrás y digo, Esther, pues ¿por qué llevas trabajando en Telefónica desde los 20 años? Pues primero porque he podido hacer en esta empresa millones de cosas completamente diferentes y me gusta, y porque es que he nacido aquí, he nacido con la cultura de empresa, he nacido con el sentimiento y el orgullo de pertenencia, ¿no? Eso lo consigues cuando la gente se incorpora en tu organización en esos primeros niveles. Entonces, nuestra apuesta está siendo trabajar desde la base, trabajar desde la parte baja de la pirámide. Segundo punto. Oye, estás hablando continuamente de retención estás hablando continuamente de generar talento, de capturar talento, de ver cómo lo desarrollas. Hay que evitar la rotación. Lo que te hace que una persona sea un buen profesional es que tenga tiempo para desempeñar su trabajo y para desarrollarse y que dure contigo, ¿no? Que no esté botando de una empresa a otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado como fuente y palanca para retener el talento, la diversificación geográfica. Ahora mismo, dentro de mi equipo, cuando se hablaba de esas 1.200 personas que tengo trabajando en España, esas personas no están concentradas en las grandes ciudades. Tengo más de un 50%, bueno, estaremos entre un 40 y un 50%, personas ubicadas en provincias. Si tú a una persona le das la facilidad de trabajar cerca de donde ha nacido, donde se ha formado, donde se ha educado y no tiene por qué emigrar a las grandes ciudades para poder desarrollar y hacer lo que le gusta, esa persona tienes un grado de fidelización con la empresa en la que trabaja muchísimo mayor. La probabilidad de rotación es mucho menor. Entonces, nosotros estos hubs tecnológicos los hemos montado en diferentes puntos de España, ¿vale? ¿Qué hacemos también? Es muy importante que luego las personas puedan trabajar en un horario razonable. En esto del mundo ciber no hay otra cosa que no sea el 24/7, me refiero. Aquí 3 de la mañana, 2 de la mañana, 6 de la tarde, 11 de la mañana, da igual, no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los atacantes buscan siempre los espacios de tiempo donde piensan que vamos a estar menos protegidos, las navidades, las vacaciones, el día que hay un evento en tu empresa porque lo saben, para coger y ahí de repente manifestarse, ¿no? Entonces, nosotros teníamos mucha rotación porque la gente tenía que trabajar a turnos en muchos casos y además perfiles muy altos. Un analista forense necesita una cantidad de años de experiencia para poder hacer bien su trabajo tremendo, ¿no? Y esa persona la vas a tener trabajando a turnos, es complicado. Entonces, nosotros por fortuna tenemos, como os comentaba, un ámbito internacional. Entonces, estos hubs los hemos montado diversificados geográficamente. Tenemos gente en España y gente en Colombia que, según la franja horaria, pues podemos darnos cobertura. ¿Hay gente en 24/7? Sí,
pero intentamos, oye, pues siempre hay clientes, hay, pues hombre, si hablamos todo el ámbito defensa que requiere presencialidad, que requiere pues unas características especiales, pues por supuesto no va a haber gente a lo mejor tratando los incidentes desde otro país, pero en la medida de lo posible, aquello que no es tan crucial o que son cosas menos relevantes, pues lo que intentamos es dar cobertura geográfica, que no significa hacer un follow the sun, ¿vale? Entonces tenemos analistas forenses tan cualificados en España como los podemos tener en Colombia o como los tengo en Perú, los tengo en Chile, los tengo en México o los tenemos en Brasil, ¿vale? ¿Qué más temas podemos desarrollar si trabajamos esa cantera desde los niveles más bajos? La diversidad. O sea, uno de los grandes retos que tenemos en el mundo ciber, por ejemplo, ¿vale? Aparte de hablar de otro tipo de diversidad, es que tengamos chicas. O sea, no hay chicas en el mundo ciber. Es algo que cuando yo empecé en esto estaríamos en un 5% aproximadamente. Os diría que incluso menos. Si ya nos cuesta que haya mujeres en el ámbito tecnológico en general, en el mundo ciber ni os cuento, ¿no? Entonces, si tú trabajas la cantera desde el inicio, puedes trabajar en esos porcentuales, en generar y fomentar la diversidad. Entonces, nosotros ahora mismo estamos pues, en torno a un 17%, pero en las últimas contrataciones que hemos hecho en 2025 en la incorporación, pues estamos por encima del 21%. Entonces, trabajar la cantera significa que al final tienes profesionales no cualificados, nada más que los aspectos universitarios o de grado y la formación profesional que han recibido, y la puedes, de alguna manera, hacer que crezca, ¿no? Entonces, ahí te da igual lo que ha ocurrido en los años anteriores. No necesitas una persona con 15 años de experiencia, que ahí sí que en el mundo mujeres, por ejemplo, es mucho más complicado, ¿no? Y luego os diría que ahora mismo, por daros también algún punto de estadística a nivel de edad, las últimas incorporaciones del año 2025, lo que llevamos de año, pues la gente que hemos contratado en más de un 60% tienen una media de edad de 31 años aproximadamente, ¿vale? Es gente muy jovencita. Entonces, bueno, pues todo por hacer, ¿no? Y todo el mundo por aprender. También el montar centros de nivel 1 lo que nos permite es que todas las capacidades que la tecnología está poniendo a nuestra disposición, ¿no? la hiperautomatización, la inteligencia artificial, es algo que podemos desarrollar y que podemos utilizar para que realmente los profesionales sean gente cualificada como analistas, ¿no? Buscamos ya más que gestores de procesos o personas que ejecutan procedimientos, analistas de inteligencia, analistas de detección, analistas de respuesta, que lo que vayan haciendo es tener una visión de qué es una amenaza, cómo protegernos frente a ellas, ¿no? Y cómo detectarlas. Y esta cantera, dices, oye, habéis montado centros, pero ¿dónde cogéis a la gente? ¿Cómo trabajáis esto, no? Bueno, pues nosotros apuntamos a becas. Becas que ¿de dónde vienen, no? Acuerdos con las universidades, acuerdos con las formaciones profesionales para que las prácticas curriculares, desde los primeros años que la gente está empezando a estudiar hasta las que ya son extracurriculares, cuando una persona acaba de terminar la carrera, pues que empiezan a formar parte de nuestro equipo. Entonces, pues ya tenemos, cada vez estamos trabajando esto más, sobre todo centrado en los puntos de España donde tenemos esos centros operativos de nivel 1, y lo que hacemos es empezar a que la gente, desde que comienza a estudiar en el mundo ciber o en un aspecto tecnológico que vaya orientando su carrera ciber, pueda venirse unos meses, hacer esas prácticas con nosotros, luego fomentarles esa semillita y ese interés y que quieran seguir viniendo el siguiente año y al final, oye, convertirse eso en una beca, al final convertirse eso en una persona junior que forma parte de un contrato y ya de ahí, pues todo para arriba, ¿no? Y ahora qué deciros, que si alguien me pregunta, oye, cuando tú haces una entrevista o cuando estáis buscando talento en el equipo de People, ¿qué están buscando, no? Pues ahí un poco lo que os decía, esto no va tanto de gente cualificada, que sí, pero va también de gente con proactividad, de gente innovadora, que busque la superación, que sea capaz de comunicar. ¿Cuánta gente no tenemos listísima,
pero que luego eres incapaz de que escriba un documento y que alguien le entienda, ¿no? Entonces, la parte soft skills, más allá de los aspectos técnicos, es algo muy relevante. Y trabajar en equipo. En el mundo de la seguridad hay puestos concretos, oye, que no necesitan tanta interacción, pero al final toda la seguridad es un trabajo por capas. La gente tiene que interaccionar, tiene que tener una visión transversal. Entonces, ese trabajo en equipo es fundamental, ¿vale? Una vez que tenemos a la gente formada y de alguna manera hemos montado los itinerarios, la tenemos seleccionada, dices, oye, pues llega una oferta nueva, ¿no? Estoy pensando en una que el año pasado teníamos que empezar a prestar servicios a un banco donde teníamos que incorporar 280 profesionales en menos de 2 meses, tal cual. Entonces dices, oye, ¿y cómo yo ahora con 1.200 personas localizo a la persona adecuada que tiene que estar haciendo un trabajo concreto dentro de toda la diversidad de prestaciones de servicio que se daban dentro de ese servicio de seguridad? Desde una gestión de accesos hasta la detección, respuesta, gente dedicada a perfilado de actores, personas que estaban haciendo análisis forense, o sea, perfiles de toda índole. ¿Cómo, dices, yo dentro de todo mi mapa de personas, cómo sé quién realmente está interesado en cambiar, en el proyecto que está, quiere moverse? ¿Cómo hacemos esto, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos basado todo lo que significa el movimiento de talento y esa progresión profesional en una herramienta que se llama Skill Banks, ¿vale? Y está basada en skills. ¿Qué es un skill? El skill es lo que sé hacer. Más allá de las formaciones y certificaciones que tengo, las habilidades que de alguna manera he desarrollado, ¿no? Entonces, al final la gente y todos nosotros pues tenemos en esta herramienta perfilado en qué sector hemos trabajado, cuánta experiencia tenemos, qué se nos da bien, ¿no? Y creemos que son nuestras habilidades, ¿no? Si a mí alguien me pregunta, pues yo creo que uno de mis mayores valores es la capacidad de transformación. Soy muy adaptable y soy capaz de transformarme a casi cualquier entorno y soy muy rápida en crisis, en incidentes, en problemas, ¿no? Bueno, pues eso, ¿cómo lo materializas? Eso no es una certificación, eso al final son habilidades, ¿no? Entonces, tenemos unos mecanismos de búsqueda que todo esto lo estamos desarrollando, ¿eh? No os voy a mentir y os voy a decir esto lo tenemos ya al 100%, no. Pero hemos creado un proceso estructural por el que la gente, cuando se incorpora en la compañía, tiene dada de altas unos skills y un sistema de realimentación continua que además, según vamos formando, capacitando, dando experiencia a las personas, va creciendo. De manera que yo, cuando digo, oye, tengo que buscar a la persona más adecuada para trabajar en el ámbito de DLP de un banco, pues cojo, hago una serie de búsquedas, digo, necesito una persona que esté en Madrid, que tenga tantos años de experiencia profesional, que haya trabajado en el sector banca y que sus conocimientos estén asociados al análisis de DLP, ¿no? De la protección de la información, del dato. Y entonces, pues oye, tengo al final una serie de personas que son las que me proponen, ¿no? Y nosotros ya ahí también vamos mapeando, oye, ¿son delfines? ¿Son personas de las más talentosas? ¿Cuánto llevan su proyecto? Una conversación deseará cambiar, ¿no? Y entonces esto te permite que más allá de publicar una vacante y esperar a que la gente se presente, tú estás haciendo movimientos internos, estás fomentando la rotación y estás fomentando de alguna manera el enriquecer a la organización, porque cuantos más puestos va ocupando la persona, aunque sea dentro de un ámbito horizontal, sin que sea una braid, más rico es su perfil, ¿no? Entonces, Skills Banks para nosotros es la apuesta y la plataforma por la que en Telefónica estamos apostando para poder desarrollar el talento basado en skills, en habilidades. ¿Y qué más cosas tengo que contar? Pues yo creo que deciros que no sé qué va a pasar con la llegada de la IA, si tendremos todos un sockless, como nos dicen muchos fabricantes, si las personas nos dedicaremos dentro de poco a estar todos en la playa viendo cómo otros hacen nuestro trabajo de protección, detección, respuesta, inteligencia. Pero mientras tanto, bueno, pues las herramientas o las plataformas o los desarrollos tecnológicos son habilitadores, son palancas, ¿no? Pero las personas son la clave, ¿no? Y bueno, pues esto era un poco el mensaje que os quería dar. Y
preguntas, cuestiones y abrir turno para que si tenéis alguna inquietud, pues me podáis decir. Clarísimo todo. Bueno, pues muchas gracias.